Bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Zara de Córdoba, un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza. Saludos amigos y amigas, vamos a dedicar el episodio de hoy, en que cerramos temporada, a concluir con nuestro paseo por el barrio de la Magdalena, ya que se nos quedaron el otro día muchas cosas interesantes en el tintero. Me acompaña, como es habitual, la profesora Inmaculada Herencia. Buenos días. Buenos días. Junto a la cual daré a conocer algunos de los rincones más importantes de este barrio. El otro día nos centrábamos sobre todo en los alrededores de la Plaza de la Magdalena y comentábamos que daba a una de las puertas de la ciudad, la de Andújar. Sin embargo, había otra importante entrada a la ciudad en el barrio que tratamos, que era la conocida como Puerta Nueva. Así es, aunque realmente de nueva tenía poco, porque era bien antigua si no me equivoco. Pues tienes toda la razón, Isma, porque según Ramírez de Arellano, la conocida como Puerta Nueva, lo ponemos entre comillas, tenía su origen en el siglo XVI. Se abrió más exactamente en el año 1518, si bien algunos autores retrasan dicha fecha a 1569 con motivo de la visita de Felipe II a Córdoba, adquiriéndose al efecto una casa que existía en aquel punto, exclusivamente para paso y servicio de los vecinos de aquel barrio. Su primitiva fábrica fue pues modesta, consistiendo tan solo en un arco bastante bajo, teniendo por cima y exteriormente una capilla en que se daba culto a una imagen de la Virgen. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, reinando Carlos III, se modificó al haber ganado importancia, pues era la entrada a la ciudad por el Camino Real. Ya pues se edificaría obviamente bajo los cánones neoclásicos de la época. De esta forma, presentaba un vano adintelado y flanqueado por pilastras que sostenían un friso decorado a base de elementos circulares, del que partía el frontón triangular que remataba el conjunto. La puerta, que conocemos gracias a fotografías antiguas, desaparecería desgraciadamente en 1895, como otras tantas de la ciudad, y en la actualidad, sin embargo, existe en el lugar donde estuvo una columna con una réplica de su antiguo aspecto. Por cierto que por esta puerta entraron a la ciudad numerosas comitivas reales. Hemos comentado la de Felipe II, que haría su entrada en la ciudad en 1570. Carlos IV llegaría a la ciudad en 1796, Fernando VII lo haría en 1823 o su hija Isabel en 1862. Pero también el invasor francés tras derrotar a los patriotas españoles en la primera batalla del Puente de Alcolea de 1808. Entonces, la ciudad se rindió tras abrir la misma a cañonazos, quedando por cierto los agujeros de bala como orgullosas cicatrices que los curiosos pudieron observar durante muchos años. A pesar de ello, no todos los cordobeses estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente, lo que en realidad provocó un auténtico desastre. Y es que cuando el general Dupont entró en la ciudad al frente de sus tropas, fue tiroteado sin éxito por Pedro Moreno, juez de paz de la Santa Hermandad, desde su domicilio en la esquina de las actuales calles Alfonso XII y Francisco de Borja Pavón. Un atentado que le costaría la vida tanto a él como a toda su familia, con la excepción de una niña de pecho, nieta del propio Pedro Moreno, que un soldado sacó enganchada en la bayoneta de su fusil para dársela a una mujer que por caridad la conservó hasta que la devolvió a su familia. Esa pequeña, conocida como la Niña del Milagro, entró con el pasar de los años como religiosa en el convento de Jesús y María de la Orden de San Francisco de Paula, desde donde pasó al de Santa Isabel de los Ángeles, en el que en época de Ramírez de Arellano, a finales del siglo XIX, hacía el oficio de portera, siendo conocida por Sor María Jesús Moreno. En la actualidad, los jardines delante del lugar donde antaño se ubicaba la puerta llevan de hecho su nombre. Luego, entrando por Puerta Nueva, encontramos lo que hoy día es una de las arterias principales del barrio. Me estoy refiriendo a la calle Alfonso XII, donde hay gran número de portadas blasonadas, que son una señal inequívoca de que también había varias familias nobles instaladas en la collación. Ciertamente, y es que si bien es cierto que La Magdalena era un barrio donde residía población de posición socioeconómica baja, no es menos cierto que en su centro neurálgico habitaron varias familias nobles, de las que vamos a dar cuenta a continuación. Pero también habremos de mencionar una de ellas que, aunque no vivía aquí, estaba vinculada con varias fundaciones religiosas de la collación, lo cual acentuaba el papel social en la ciudad. De todas estas familias, la más importante de ellas era la familia Muñiz de Godoy, cuyo palacio ocupa la calle denominada Muñices en honor a la misma, y que posteriormente pasaría a la familia Díaz de Morales. A tenor de Ramírez de Arellano, este linaje guerrero era de origen gallego, y para ello cita una leyenda de Silva y Almeida donde, en una tanta batalla entre cristianos y musulmanes, el rey de turno, del que no sabemos el nombre, arengó a sus tropas con la fórmula «veremos quién es hoy el godo». Tras que uno de ellos, llamado Pedro Ruiz, se destacara en la batalla y capturase a dos reyazuelos musulmanes, el rey le dijo «bueno han dado el godo hoy», de donde la contracción de las últimas palabras daría el apellido Godoy. Este Pedro Ruiz de Godoy casó con Teresa Muñiz, cuyos descendientes participaron en la conquista de Córdoba y Sevilla junto a Fernando III.
Pronto una rama del linaje se estableció en Córdoba. La proximidad de esta familia a la Casa Real hizo que varios vástagos de la misma partieran a luchar al servicio de reyes como Alfonso X el Sabio o Sancho IV, ganándose así varias encomiendas de órdenes militares, tales como la de Santiago y sobre todo la de Calatrava. A mediados del siglo XIV, la guerra civil entre Pedro I de Castilla, ya también conocido como el Cruel, y su hermano Enrique de Trastámara hizo que toda la nobleza cordobesa se dividiera entre el apoyo a uno u otro candidato. El caso de los Muñizes fue el ejemplo del éxito, pues otro Pedro Muñiz de Godoy se dedicó a defender la causa del Trastámara no solo en Córdoba, sino en otras partes del reino. Como compensación, además del cargo de Gran Maestre de Alcántara, Enrique le dio el de la Orden de Calatrava. No obstante, el Papa Inocencio VI confirmó en el puesto de Gran Maestre de Calatrava a Martín López de Córdoba, propuesto por Pedro I. A pesar de lo que se dice, no participó en la batalla del Campo de la Verdad contra Pedro el Cruel y su aliado el rey Muhammad de Granada, sino que por esas fechas partió a Burgos para la coronación de Enrique de Trastámara. Posteriormente, Juan I, el hijo de Enrique II, Enrique de Trastámara, le concedería además el cargo de maestre de Santiago. Pues sí, desde luego, por lo que estás comentando, se trata de un ejemplo absolutamente de éxito, un hombre que concentró una gran cantidad de poder en Castilla en esa época. Y además haciendo frente a varias vicisitudes de guerra de las que salió bastante airoso, por cierto. Y relativamente desconocido en nuestra ciudad. Sí, porque siempre se habla de Martín López de Córdoba, pero no se habla tanto de los Muñices. Uh-huh. En cuanto al escudo, voy a citar aquí textualmente a Ramírez de Arellano, que lo describe con bastante exactitud. Allí vemos, acompañados de los de otros apellidos de su entronque, los de los Muñices de Godoy, que son jaquelados. 8 jaqueles de oro y 7 de azul, en forma de un tablero de dama, y el de los morales cuartelados, el primero y el cuarto de oro y un moral verde, y el segundo y tercero de plata y 3 fajas de sable. Se refiere al escudo que ostenta la fachada de su palacio en la calle Muñices, que hoy es el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Lorenzo, donde, por cierto, pues estudió mi madre. Uh-huh. Así que, mami, pues aquí estás tú. Este palacio de los Muñices disponía de oratorio y de puertas que daban a las calles de Santa Inés, así como 4 patios que hoy pueden disfrutar los pequeños que inician su andadura escolar entre sus muros. Este palacio fue alojamiento del conde de Artois, hermano del rey francés Luis XVI, que muchos años después reinaría con el nombre de Carlos X, por el que el anfitrión señor Díaz de Morales hizo grandes preparativos. Entre otros, una entrada en forma de rampa desde la Plaza de la Magdalena, que conectaba con el cuarto preparado al efecto, hasta donde el día 11 de agosto de 1782 subió el carruaje con el príncipe Galo. Como dice don Teodomiro, aquí lo cito también textualmente, más el pueblo, que siempre encuentra motivo para la crítica y la chanza, se dedicó a preparar unas copillas satíricas que cantaban los chicos del barrio y que decían para escarnio del hospedador: don Francisco Díaz de Morales, caballero principal, ha recibido al infante por la puerta del corral. Bueno, pero esto es muy típico, ¿no?, en nuestra ciudad y en nuestra región, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas chanzas, ¿no? Y sacarle un poquito de punta a todo. Es parte del humor patrio, sí. Pero a todo esto, ¿qué hacía un futuro rey de Francia en nuestra ciudad? Pues la verdad es que iba con otro príncipe, que era el duque de Borbón, a contemplar el gran asedio a Gibraltar, que fue el último gran intento de recuperar la roca por parte de franceses y españoles. Un intento fracasado, desgraciadamente. Cuéntanos, ¿qué otras más familias de renombre había en el barrio? Bien, otra familia relevante era la de los Narváez, que descendían del alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez. Su casa estaba en la esquina entre la actual calle Alfonso XII y Francisco de Borja y Pavón, y en su fachada se conserva hoy un gran escudo familiar que dataría de aquel tiempo, uniendo las armas de los Narváez y la de los Saavedra. Hoy es la fachada del número 39. Uno de sus miembros más preclaros fue Teresa de Narváez, que protagonizó una anécdota en tiempos de las predicaciones de San Juan de Ávila, y es que auxilió a una joven que había sido seducida por un prebendado de la catedral y que además la había recluido en su casa. Esta joven huyó en busca de San Juan de Ávila y le pidió auxilio, y tal auxilio se lo prestó esta señora de Narváez. Y claro, si esta señora de Narváez pues se lo prestaba, pues nada se podía decir porque era un personaje principal de la ciudad también. Efectivamente, de hecho fue lo que salvó a esta chica del destino que le aguardaba. Una historia que podríamos llamar hoy en día de violencia de género. Sí. Uh-huh. Esta casa pasó en 1705 a manos de los Saavedra y de ahí que su escudo figure en la fachada. Finalmente pasó a la familia Villaseca, que se hizo con otras propiedades en esa misma calle, hoy Alfonso XII. Una de ellas es la fachada que está enfrente de esta casa solariega, que era propiedad de un mayorazgo de la familia Cárdenas y Caicedo, integrado a su vez en esta misma familia Villaseca. Posteriormente se le vendió al marqués de Campo Alegre, don Fadrique Bernuy, quien se destacó como abierto partidario de Isabel II en la Primera Guerra Carlista. El escudo sobre la puerta es el mismo que el de la familia de los Fuentes.
Aunque en la actualidad esta casa solariega se usa como centro de acogida de menores tutelado por la Junta de Andalucía. Por último, no podemos dejar de mencionar la casa de Villaseca, pues no solo tenía propiedades en este barrio, sino que además ejercía una influencia notoria en el mismo a través del sufragio de diferentes obras de reforma, fundamentalmente en edificios religiosos, como en el convento del Carmen de Puerta Nueva, convirtiéndose además en patrono de esa misma fundación. A lo largo de otros capítulos de nuestra serie ya hablaremos más largo y tendido de esta familia que además sigue conservando el título, el apellido y se han involucrado en sucesos recientes de la ciudad. En todo caso, también convivían junto con la nobleza otros personajes ilustres que merece la pena destacar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ilustres académicos y artistas. Porque una de las calles del barrio de la Magdalena está dedicada al erudito y académico don Francisco de Borja Pavón, que nació en 1814 en una casa de la misma, antiguamente conocida como la calle del Pozo, donde podemos observar a día de hoy una placa conmemorativa que nos recuerda dichas circunstancias. Este cordobés ilustre había comenzado su estudio en las Reales Escuelas Pías, así como en el Seminario de San Pelagio, pero su interés en la literatura motivó el que abandonase la carrera eclesiástica. No obstante, se vio obligado por su padre a estudiar farmacia en Madrid para regresar años después a su ciudad y poder hacerse cargo del negocio familiar, la conocida como Botica de San Antonio, ubicada en la calle Maese Luis. En todo caso, como he referido, se hallaba especialmente inclinado por la letra, por lo que fruto de numerosos viajes amasó una notable biblioteca compuesta de más de 3.500 volúmenes, de los cuales donó muchos en vida. Autor de diversos estudios sobre personajes ilustres como Góngora o traductor de poetas latinos, franceses o italianos, este incansable y políglota sabio cordobés ingresó en la Real Academia de la ciudad en 1841. Fue uno de los fundadores del diario Córdoba en 1849, se convirtió en cronista de la provincia desde 1887 hasta su fallecimiento en 1904 e incluso brevemente tuvo tiempo de ser director del Museo Arqueológico entre 1896 y 1897. Una dilatada trayectoria. Efectivamente, un currículum muy interesante. Y por si fuera poco, y aunque vivió en nuestra ciudad alejado pues, de los grandes centros de la vida intelectual, estuvo en relación con las principales figuras literarias de su tiempo, tanto españolas como extranjeras, sosteniendo amistosa y frecuente correspondencia, según el periodista Ricardo de Montis, con ilustres e insignes literatos tales como Víctor Hugo y Alejandro Dumas. También se cree que falleció en el barrio de la Magdalena, concretamente en la calle Muñices, el famoso pintor barroco cordobés Antonio del Castillo Saavedra, que después de haber vivido numerosas peripecias terminó por establecer su taller en dicha calle. Hijo de un pintor extremeño, quedó pronto huérfano, entrando como aprendiz en el taller del pintor de imaginería Ignacio Aedo Calderón. El también pintor y tratadista Asisclo Antonio Palomino lo sitúa posteriormente en Sevilla junto con José Sarabia, formándose ambos en el taller de Zurbarán para volver a su ciudad natal en 1635, desarrollando una brillante carrera como paisajista y autor de obras religiosas, muchas de las cuales, por cierto, pueden observarse a día de hoy en el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Por otra parte, hay gran número de calles con una curiosa denominación, aparte de estos personajes ilustres que estamos comentando. Véase, por ejemplo, la calle Abéjar, cuyo nombre, según Ramírez de Arellano, que muchas veces pues, da la sensación de que fuerza un poquito, se debería a los depósitos de colmenas que había y, por tanto, el gran número de abejas. O la calle Rastrera, por una vecina que hizo una gran fortuna comprando y vendiendo en los rastros. El horno de la Cruz Verde, por la existencia de una gran cruz de este color que señalaba la propiedad de una casa por parte del Tribunal de la Inquisición. Esto sí está mejor fundado. O finalmente, la Plaza de las Tazas. El nombre de esta última se debería a la existencia de una antigua alfarería, según unos, y según otros, por ser el lugar donde mejor se labran o se labraban las tazas o empuñaduras de las espadas y así un largo etcétera. Por lo demás, hay plazas, como la de San Bartolomé también, cuyo nombre nos remite a instituciones pues perdidas ya en el tiempo. Y además que aquí sí tenemos mejores evidencias más fundadas que las anteriores. Y es cierto, porque si avanzamos por la calle Alfonso XII en dirección a la iglesia de San Pedro, encontraremos a mano derecha una pequeña plaza con una fuente. Esta plaza, la de San Bartolomé, que recibe su nombre del hospital que ocupaba dicho solar entre 1540 y 1861, año en que el estado ruinoso del edificio movió al ayuntamiento de turno a ordenar su demolición. El origen de esta institución se remonta, como he dicho, a 1540, cuando las predicaciones de San Juan de Ávila, ya vemos que un personaje que tuvo bastante relevancia por esta fecha, movieron a los tejedores de la ciudad a reunirse y fundar una institución caritativa que se encargara del tratamiento de la sífilis, que era conocido como el mal de bubas durante la Edad Moderna o, según don Teodomiro, el venerio.
Querían que en dicho establecimiento se probara el tratamiento de estos enfermos mediante las unciones mercuriales, que fueron promovidas por Marcus Cumanus en 1495. Por simplificar, este tratamiento consistiría en untar paños específicamente con ungüentos hechos con mercurio y con esos paños arropar a los enfermos que estuvieran ahí envueltos con el mercurio. Unas curas verdaderamente originales. Original, pero no sabemos si tendría algo de efectividad. Esto explica que los tejedores se involucrasen desde el primer momento en la fundación de un hospital con unas características tan concretas, y ya que eran ellos quienes suministraban tales paños. A tal efecto, para poder fundar el hospital, vendieron cada pieza de paño un real, y de la venta recaudaron esos fondos para levantar un primer edificio que lindaba con el cementerio de la Magdalena. De hecho, el nombre original era Hospital de San Bartolomé y de Santa María Magdalena, para así no olvidar la collación a la que pertenecía. Sin embargo, en poco tiempo se demostró que el espacio era harto insuficiente, para lo cual se compraron más casas en el barrio, dando lugar al hospital definitivo, es decir, el que se encontraba en la plaza del mismo nombre a la que hemos hecho referencia. En estas casas se construyeron el hospital y una iglesia, donde en 1557 se ofició la primera misa y se autorizó su actividad por el obispo Leopoldo de Austria. No obstante, un siglo después, en 1670, ya había noticia de la pérdida de los estatutos originales del hospital, lo cual requirió su refundación. Este primer tropiezo hizo que el hospital abriese de manera intermitente, es decir, cuando estallaba alguna epidemia o hubiera muchos casos de sífilis de manera puntual. Así estuvo hasta 1842, en que la Junta de Beneficencia lo unió con el Hospital de la Misericordia, es decir, este que estaba situado junto a la avenida Ollería. Hay una calle que se llama hoy en Muro día de la Muro Misericordia, sí. efectivamente. Quedando el edificio, el que nos estamos refiriendo de San Bartolomé, sin las funciones primigenias. Esto hizo que el inmueble se destinara a sede de la Escuela Normal de Maestros y cuando se trasladó esa escuela, comenzó el largo declive que lo convirtió en edificio ruinoso. En todo caso, era uno solo de los hospitales que hubo en el barrio a lo largo de su historia. Uno muy importante, si no recuerdo mal, estaba extramuros a la salida de Puerta Nueva, que era el de San Juan de Dios. Exacto, pero nuestros oyentes no deben confundirse con la denominación del hospital actual, que tiene el mismo nombre, que se encuentra hoy en la falda de la Sierra Cordobesa, más concretamente en el Brillante. Puesto que del que hablamos se situaba en el punto opuesto de la ciudad, concretamente donde a día de hoy se encuentra la sede del Banco de Alimentos y los que tengan algo de más edad recordarán allí el matadero municipal. Hasta 1867, este solar estaba ocupado por el establecimiento de la Orden Hospitalera de San Juan de Dios, granadina en su origen, pero que tuvo una rápida expansión por los territorios hispánicos. Los frailes hospitalarios se instalaron en lo que previamente había sido el Hospital de San Lázaro. Este lugar había sido creado ya el de San Lázaro a tenor de don Teodomiro por Sancho IV en 1290, pero su ubicación extramuros lo convirtió en un objetivo recurrente de los ataques foráneos. Aquí hay que hacer una puntualización. Ramírez de Arellano lo atribuye a los musulmanes, pero bien pudiera ser debido a las guerras civiles de los siglos XIV y XV. En 1580, Felipe II dio el edificio a la Orden de San Juan de Dios, y a tal efecto se cambió la titularidad de aquel, pero no así sus funciones, y siguió siendo hospital. En este punto hemos de hacer un inciso para explicar las funciones de un hospital en esta época. Sí, porque quizá entendamos una edificación moderna hoy en día. Y destinado a un uso muy concreto, pero que hoy pensamos en un hospital como un lugar eminentemente sanitario. La gente que está allí ingresa, pues va allí con la intención de volver a casa después de un periodo de recuperación por una enfermedad o por una intervención quirúrgica. Pero es que durante el antiguo régimen esta labor asistencial, era de mayor carácter caritativo y era también el lugar donde los más pobres se alojaban cuando caían enfermos y prácticamente eran atendidos hasta que morían. En este sentido, los hospitales eran más asilos que lugares donde se practicaba la medicina. Comprendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea de lo que debe ser un hospital fue evolucionando y ya pareciéndose a lo que estamos acostumbrados en la actualidad. A ello contribuían las salas y claustros de este hospital, que a juicio de don Teodomiro eran grandes y espaciosos, ideales para colocar una gran cantidad de camas. Contó con una iglesia a partir de 1641, la cual conservaba una imagen de San Lázaro, lo cual es una pervivencia de la vocación original, pero también de numerosos santos con vocación sanitaria, como la de San Carlos Borromeo o el ciclo sobre la vida de San Juan de Dios. Como casi todo en la zona, la invasión napoleónica sirvió para el saqueo del hospital y de la iglesia, teniendo que salvaguardar algunas de sus imágenes en la iglesia de la Magdalena. Los frailes fueron expulsados en 1810, lo mismo que ocurrió en el Carmen, y regresaron igualmente en 1814, cuando terminó la guerra. Poco a poco fue menguando su actividad, hasta tal punto que en 1835, año de la gran epidemia de cólera y comienzo también de la desamortización de Mendizábal,
El edificio fue vendido a los militares en unas condiciones dudosas, por cuanto que Ramírez de Arellano afirma que los frailes fueron estafados en dicha venta, teniendo que realizarse nuevamente esa operación de venta debido al carácter fraudulento de la misma. El último episodio de esta historia, una vez que el edificio estuvo en manos militares y perdió su función hospitalaria, tuvo lugar el 25 de noviembre de 1867, cuando un incendio consumió el edificio hasta sus mismos cimientos. Las imágenes que pudieron salvarse serían trasladadas a la administración militar, de donde no volvieron a ver la luz, y una imagen de San Juan de Dios acabaría en la iglesia de San Basilio. Bueno, esto es una cosa habitual, ¿no? Que después de las desamortizaciones y estos cambios, ¿no? Pues muchas obras, muchas tallas, muchas que estén repartidas por otra parte de la ciudad. No están en su ubicación original. Con lo cual pierden todo el contexto de que disponían. No obstante todo lo que he dicho, no podemos permitir que nuestros oyentes se pierdan esos momentos que constituyen la chispa de la vida cotidiana. A ver, cuéntanos. Venga, vamos allá. Y es que nuestros hospitalarios frailes no siempre respondieron a la mansedumbre cristiana que se esperaba de ellos. Tanto es así que a principios del siglo XVII, el cabildo reclamó al hospital y a sus frailes el pago de lo que correspondía del diezmo. Atención, Los frailes se negaron a ello, empiezan las curvas, alegando el carácter caritativo de su labor. El obispado intervino, pero el pleito llegó a tal extremo que se decretó la excomunión de la comunidad, empleándose para ello uno de los mejores métodos de propaganda del momento: el toque de campanas para anunciar el anatema sobre los hospitalarios. Una medida ciertamente dura. Sí, bastante expeditiva además. Finalmente, después de mucho dime y direte, el asunto se zanjó tras múltiples negociaciones mediante el convenio del pago del diezmo, pues sí, había que pagar, sobre algunos de los productos de sus tierras. Pero a cambio se le perdonaban los pagos atrasados y además se le permitía el regreso al seno de la iglesia, al final de la excomunión. Este paso final era de vital importancia. Se consumó una ceremonia celebrada en la iglesia de la Madalena con toda la pompa y el boato precisos para un acontecimiento de tal envergadura. Bueno, al menos hubo un final feliz, ¿no? Bueno, también el convento del Carmen de Puerta Nueva fue durante un tiempo hospital, ¿me equivoco? No te equivocas, pero solo fue así en su última etapa. El Carmen de Puerta Nueva es una de esas fundaciones religiosas que han desaparecido en los últimos años. Así pues, en el año 2016 fue un año en que tuvieron lugar diferentes claustraciones, como la de Santa Isabel de los Ángeles o la que nos atañe ahora, que es la marcha de los carmelitas calzados del lugar que nos ocupa. En la actualidad, este convento se ha reconvertido en parroquia, por lo que no se ha perdido una de sus funciones religiosas originales. Cabe destacar también que a pesar de que hoy no hay carmelita en el Carmen de Puerta Nueva, la simbología sigue muy presente, no solo en la imaginería del interior, sino en los escudos carmelitas que pueblan todo el exterior. Y además parte del convento también forma parte de la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Si bien Ramírez de Arellano afirma que hay algunas fuentes que ubican la fundación en torno a 1510, parece más plausible la segunda fecha que él facilita, la de 1542. Originalmente, el Carmen de Puerta Nueva se fundó detrás del Hospital de San Lázaro, lo que ya hemos visto que sería el Hospital de San Juan de Dios. Y actualmente, como he dicho también, es la sede del Banco de Alimentos. Sin embargo, es verdad que no era una muy buena ubicación por la salubridad. De ahí que pronto se trasladara al campo de San Antón. Es decir, estuvo primero el edificio en un sitio y luego ya se trasladó a donde está actualmente. Creo recordar también que uno de los problemas que habían hecho que se ubicase en estos conventos, el hospital, etcétera, era el arroyo San Lorenzo. ¿Puede ser? Sí, porque además había peligro de que se desbordara, con lo cual aquello traía bastantes problemas y de ahí esos problemas de salubridad que hacía mejor trasladar al otro sitio. Comprendo. En un principio tenía por iglesia una ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza, que de hecho es una advocación que la parroquia actual conserva, porque conserva además una imagen de la Virgen en un altar en el lado del Evangelio. No es una nave propiamente dicha porque la iglesia como tal solamente tiene una única nave. Sí. El catastro de Ensenada del siglo XVIII arrojaba una alta cifra de carmelitas profesos, si bien estos se repartían entre Puerta Nueva y el Colegio de San Roque. Buena cuenta de ello lo da la riqueza patrimonial del lugar, donde destaca por encima de todo el retablo mayor pintado por Valdés Leal en 1658, donde se presenta como motivo central el rastro del profeta Elías en su carro. Sin embargo, la invasión napoleónica hizo verdadero estrago en el lugar, pues su proximidad a Puerta Nueva, que fue, como has dicho, donde entraron las tropas francesas, a cañonazo. Efectivamente, hizo que se convirtiera en una de sus primeras víctimas. En 1810 se exclaustraron los frailes, y la biblioteca, que era bastante famosa, fue empleada para hacer cartuchos en el parque que había justamente al lado. Y también, además, se perdieron las maderas de diferentes retablos en las hogueras de los ranchos de los soldados.
Un auténtico desastre. Y es que, como ya hemos ido diciendo en la introducción, y va a salir en los diferentes episodios sobre los paseos de Córdoba, entre desamortizaciones e invasión francesa, pues destruyeron buena parte del patrimonio cordobés. Sí, de hecho son las dos grandes catástrofes del siglo XIX, por lo menos desde el punto de vista patrimonial. Ahora bien, esta situación se enmendó en parte en 1814, que es cuando los carmelitas volvieron a su templo, y se restituyó esa Virgen del Carmen que había sido acogida en la Magdalena durante la invasión. Pero también hubo otras pérdidas importantes, como fue el traslado de la Hermandad del Santo Sepulcro, que era titularidad del Colegio de Escribanos. Originalmente estaba sentada en el Carmen y después se marchó a San Salvador y Santo Domingo de Silos, que es la iglesia de la compañía, que curiosamente está junto a la sede del actual Archivo Provincial de Córdoba, que es donde está el archivo de los protocolos notariales. Este colegio tenía una capilla con camarín en el lado del Evangelio, pero hoy la verdad es que ha desaparecido. El convento fue desamortizado en 1835, la segunda desgracia, y aunque la comunidad carmelita pudo regresar posteriormente, ya se perdieron zonas destacadas del convento como el claustro. De hecho, fue un edificio que entró poco a poco en estado ruinoso hasta que ya en 1939, entre el 39 y el 41, se reconvirtió en un hospital para tuberculosos. Una de las enfermedades más terribles, que Sí. endémica y que solamente pues, ha ido desapareciendo con el pasar de los años, ¿no? Porque hasta esta época que estás comentando, el 39-41, estamos después de la Guerra Civil, la tuberculosis era un problema muy extendido por España. Sí. Fue un uso efímero este de hospital de tuberculosos porque en el 55 este hospital para tuberculosos se trasladó a Los Morales, que de hecho es donde se ha ido conservando casi hasta hace muy poco tiempo. Claro, a la falda de la sierra para el un aire puro. más puro, claro. Sí. Y nuestro edificio experimentó un nuevo estado de abandono del que saldría en 1961, cuando se instaló allí el Hospital de Maternidad. Este Hospital de la Maternidad originalmente estaba ubicado en el Hospital de San Sebastián de la calle Torrijos, que además de ser la casa de expósitos, había cumplido también las funciones de hospital materno-infantil. Uh-huh. Y finalmente, ya en los años 70, se hizo la última conversión. La instalación de la Facultad de Derecho, que también hoy es la de Ciencias Económicas, como una de las primeras sedes de la incipiente Universidad de Córdoba. De forma paralela, en 1970, el obispo de turno aprovechó la Iglesia del Carmen para convertirla en parroquia, que es la función que, como hemos dicho, sigue manteniendo. Uh-huh. Se puede establecer un paralelismo también por lo que estoy viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que en los años 70 se crea la Universidad de Córdoba y este hospital pasa a convertirse en Facultad de Derecho, mientras no muy lejos, el de Agudo, efectivamente el Hospital de Agudo, el Hospital de Cardenal Salazar, se convirtió en la sede de nuestra facultad, la de Filosofía y Letras. Sí. Muy bien. De todas maneras, aparte de estos establecimientos, a la salida de Puerta Nueva estaba el Arrabal de San Antón, además del mesón y ermita del mismo nombre, que junto con la de San Sebastián tenía también cierta vocación salutífera. Efectivamente, aunque la verdad que tenemos poca información respecto a la ermita de San Antón. Sabemos que se llamaba así por San Antonio Abad, pero debió ser hospital más que otra cosa y posiblemente fuera la que le diera nombre a toda esta zona conocida como Campo de San Antón. Sabemos que el primitivo hospital era contiguo al de San Juan de Dios y que pese a que cuando no se sepa a ciencia cierta la fecha de tal o cual fundación, Ramírez de Arellano la atribuya a los años inmediatamente posteriores a la conquista. Esto también es un clásico, no se sabe la fecha, decimos, venga, después de la conquista aquí se empiezan a fundar hospitales. Pero lo cierto es que era otro edificio asistencial más que estuvo funcionando hasta el siglo XVIII. A principios del siglo XIX se aprobaron proyectos para derruir el hospital primitivo y levantar un nuevo edificio, que don Teodomiro atribuye al obispo Trevilla. Al polémico obispo Trevilla. Sí, los cofrades la verdad es que no es muy querido entre los cofrades, vamos a dejarlo ahí. No obstante, lo cierto es que de ese hospital no queda nada y puede que fuera el germen del Paseo del Campo de San Antón. Aquí es importante destacar la vinculación que tenía San Antón con el gremio de cordeleros, a los que ya hemos aludido a lo largo de estos episodios. Y es que la ermita o iglesia del hospital celebraba las 3 fiestas anuales, en las que participaban varios gremios, destacándose el de los cordeleros, el más importante, y tanto es así que entre San Juan de Dios y Campo Madre de Dios había 13 fábricas de cordelería en tiempos de don Teodomiro. Creo que de hecho se pueden rastrear los mapas antiguos de Córdoba. Sí, quedan rastros además de fábricas, fábricas de cordelería. Y además él da la cifra de que empleaban unos 500 operarios. Y una industria que fue decayendo con el paso del tiempo y de lo cual pues también se lamentaba don Teodomiro. Por otra parte, por lo que respecta a la ermita de San Sebastián, ha sido uno de los edificios que más nos ha costado localizar, ya que la cartografía propone 2 ubicaciones diferentes en función de la fecha. Hay un plano que te lo ubica en un lado del camino y otro plano posterior que te lo ubica
justamente enfrente. Lo que sí hay consenso es que se ubicaría en la esquina de la actual Avenida Barcelona, pero poco más podemos añadir. Al margen de esto, Ramírez de Arellano subraya que la devoción a San Sebastián estaba muy extendida desde el comienzo de la dominación cristiana. Otra vez, tenemos las fechas, pues sabemos que esa es la fecha confiable, ya que el mártir era uno de los santos protectores contra la peste. Como San Roque. Efectivamente. La ermita se erigiría en torno al año 1400, pero el estado ruinoso haría que en 1761 se reedificara. Una obra promovida por doña María Gutiérrez de los Ríos, quien dispuso todo para la restauración del culto. Pero la verdad que fue algo efímero, porque menos de un siglo después, en 1849, el edificio volvió a estar en pésimas condiciones. Ello, unido a la construcción del cementerio de San Rafael, aceleró el fin de la ermita. De hecho, allí, al cementerio, se trasladaron las imágenes de San Sebastián, la de San Roque, que como hemos dicho, pues también vincula con la protección contra la peste, y San Lorenzo, mientras que la hacienda pública se hizo con la propiedad del edificio y terminó vendiéndolo. En tiempo de don Teodomiro, se había convertido en una fábrica de jabón duro, de la cual tampoco queda el menor resto. No obstante, a pesar de la desaparición de la ermita, y a pesar del cambio de uso del edificio, el ayuntamiento seguía rindiéndole cultos al santo desde 1679, ya que se había encomendado la ciudad a su protección a raíz de las diversas epidemias de peste. Aquí, por cierto, es donde se desarrolla otra de las historias de Ramírez de Arellano, conocida como la historia de la Cruz de los Caminantes. ¿Quieres oírla? Ah, sí, venga, cuenta. Cuenta Ramírez de Arellano que delante de la que fuera ermita de San Sebastián, a la izquierda de la carretera, había un humilde humilladero flanqueado por 2 cipresas y una luz que alumbraba siempre a una pequeña imagen de Jesús crucificado con la advocación de los caminantes, quienes se encomendaban a él dando limosna y rezando al principiar o terminar sus viajes. Según la tradición, llegado el tiempo de la novena a San Sebastián de 1512, la cofradía, entonces en todo su apogeo y compuesta de lo más principal de la población, dispuso celebrarla con gran pompa, adornando el templo como nunca se había conocido. Los devotos llevaron cuantas alhajas y objetos preciosos tenían en sus casas. La iglesia se veía todas las tardes completamente llena por la gente que acudía llevada por su devoción y curiosidad. Pero una tarde, al terminar aquellos cultos, un hombre se quedó escondido en el púlpito y durante la noche, sin que nadie lo viese, sacó de ella las alhajas que pudo, dejando la puerta entornada al marcharse. Cuando el sacristán vio a la mañana siguiente el robo que le habían hecho, salió al campo dando voces, acudiendo a algunos vecinos para darle parte de lo ocurrido, que a su vez dieron parte al corregidor, al presidente de la cofradía y a cuantas personas encontraban acudiendo todos al sitio de la desgracia. El primero empezó a adoptar medidas y una de ellas fue la prisión de 4 o 6 gitanos que habían pasado la noche cerca del despoblado para no pagar la posada. Los presos, inocentes de aquel robo, clamaban al corregidor que los mandase poner en libertad y cuentan que una linda gitana de negra y sedosa cabellera y ojos como de azabache, de esas que dice la Buenaventura a cuantas personas las socorren, se presentó ofreciendo que si ponían en salvo a sus compañeros y se guardaba el mayor secreto, ella descubriría al verdadero criminal. Hízose así, y a los 3 días no solo descubrió el lugar en que estaban las alhajas, sino al autor de un robo que tanto había escandalizado a los cordobeses, el cual fue, por supuesto, sentenciado a morir en aquel sitio y que su cadáver, atención, estuviese en él hasta que se corrompiese o lo devorasen los animales. Lo que se hubiese cumplido en todas sus partes si la Hermandad de la Santa Caridad no le hubiese dado sepultura. La de San Sebastián colocó la cruz, a lo que nos estamos refiriendo, en memoria de este suceso que tradicionalmente ha llegado hasta nosotros. Bueno, pues parece que antaño este era un lugar muy transitado. Y tanto que sí, porque como ya han mencionado, la salida de Puerta Nueva se encontraba uno de los paseos más antiguos de la ciudad. De hecho, creo que era uno de los primeros, que era el de San Antón, por dar al arrabal, que hemos dicho del mismo nombre, pero que también era popularmente conocido de otra manera, algo parecido a lo que ocurría en otras ciudades. Como Granada. Efectivamente, por tanto se llamaba el Paseo de los Tristes. Creo que todas las ciudades tenían un Paseo de los Tristes, por tanto, en esta época. Pues entre sus inmediaciones estaba el Hospital de San Juan de Dios e iba a parar al cementerio de San Rafael. Ya en 1746 se había dotado este paraje, lugar de reunión habitual del vecindario, de una hermosa fuente de piedra con 4 caños que a mediados del siglo XIX fue trasladada al Jardín del Alpargate. Posteriormente, entre los años 1772 y 1773, el paseo fue embellecido con la plantación de álamos y la construcción de asientos de mampostería utilizando la piedra procedente de la demolición de varias torres de la muralla.
Más tarde, en 1777, se erigió en el centro de dicho lugar un sencillo triunfo dedicado a San Rafael, obra del cantero Juan Alcaide, costeado por el vecindario mediante la celebración de una corrida de toros, como las que hablábamos Sí. en el episodio anterior. Era un recurso bastante habitual. Había que conseguir fondos y bueno, igual que hoy en día se hacen otro tipo de festividades, Sí. pues esto era normal porque había una gran afición. Fue al parecer un lugar muy concurrido al tratarse de uno de los primeros paseos, como decíamos, de la ciudad, si bien al parecer la ciudadanía se decantó posteriormente por el de la Victoria o el de San Martín. El de San Martín está El bulevar, ¿no? efectivamente enfrente de San Nicolás actualmente. ¿Acaso porque no tenían que ver, lógicamente, el paso de los cortejos fúnebres camino del cementerio? Supongo que la Claro, gente era, pues era- ciertamente... No, hombre, tampoco hacía falta ver ese No, espectáculo no era lo un más... poquito más no, lúgubre. y para supersticiosos ni te cuento. Ajá. No obstante, a veces el triste espectáculo de las luctuosas comitivas terminaba derivando en circunstancias un tanto cómicas, pues como cuenta el periodista Ricardo de Monti, un día dirigíase al Camposanto uno de los tantos cortejos fúnebres que por allí circulaban cuando en el camino le salió al encuentro una res desmandada que, en unión de otras, era conducida al matadero público. La presencia del animal sembró un pánico indescriptible entre los acompañantes del cadáver y cuantas personas figuraban en el duelo huyeron para ponerse a salvo y los sepultureros arrojaron al suelo el ataúd y treparon por los árboles de la carretera, demostrando, como dice nuestro autor, que quien está habituado a la muerte le teme tanto como el resto de la humanidad. Vamos, que el entierro estuvo bien movidito, ¿eh? Efectivamente. Madre mía. Y bueno, ¿es este cementerio de San Rafael el más antiguo de la ciudad? No el más antiguo, pero sí, desde luego, el más importante hasta que, bueno, en tiempos recientes el nuevo cementerio de Córdoba, como bien sabes, está Sí. en Alcolea. Ajá. Pero sí, de los cementerios que había en nuestra ciudad propiamente dicho, sí. En realidad, los primeros cementerios que se construyeron en Córdoba, el de la huerta del convento de San Cayetano y el del Campo de la Verdad, datan de 1804. A ello hubo de añadirse, ese mismo año, otros dos con carácter temporal debido a una epidemia de fiebre amarilla, localizándose uno detrás de la ermita de San Sebastián, que ha estado comentando anteriormente, y otro contiguo a las tapias de la Huerta de la Reina. En 1811, durante la ocupación francesa, se habilitó para cementerio un aza colindante con la ermita de Nuestra Señora de la Salud, que por cierto, la gente cree habitualmente que primero hubo un cementerio y después estuvo la ermita de Nuestra Señora de la Salud, pues al pero fue revés. justamente al revés. Pero debido a los vaivenes políticos acaecidos durante el reinado de Fernando VII, periodo en que volvieron a inhumarse los cadáveres en la iglesia, una costumbre muy poco higiénica por cierto, no se consolidó hasta 1833, momento a partir del cual comenzaron los entierros ya, por fin, en el Camposanto. Pero es que justamente a partir de dicha fecha, que a donde voy comenzó la edificación de otro de mayor tamaño al otro lado de la ciudad, en terreno de los cortijuelos llamados de la Gitana, de Pineda y de la Infanta, que es el de San Rafael que ahora nos ocupa. La obra había sido aprobada por el gobierno a propuesta del intendente Miguel Boltrí, quien argumentaba que el espacio del cementerio de la Salud resultaba insuficiente. El proyecto se costeó con los fondos existentes que resultaron en tesorería del arbitrio establecido para los realistas, es decir, del dinero que le habían quitado a los que favorecían, Sí. pues nos podemos imaginar, ¿no? A don Carlos y bueno, Sí, al bando contrario. al bando absolutista. Y 20.000 reales que dio el cabildo eclesiástico. Dicha construcción se concluiría en 1835 bendiciéndola el obispo don Juan José Bonelli Orbe e inhumándose el primer cadáver el 16 de junio de ese mismo año, de manera que la historia del cementerio de San Rafael pues también es bien antigua, o por lo Sí. menos a estas alturas tiene un siglo y medio aproximadamente. Su capilla se edificó en 1849 utilizando para el retablo parte de la ornamentación de la ermita ruinosa de San Sebastián en virtud de un acuerdo con los cabildos de la catedral y municipal por el que el segundo se comprometía a celebrar solemnemente la fiesta de dicho santo el 20 de enero en la mencionada capilla. También se construyó la casa y varias oficinas utilizando al efecto algunos materiales del convento de San Pablo como las puertas de entrada a la iglesia que eran de caoba y las columnas estriadas que aún se ven hoy en día en los arcos, mientras que el San Rafael, que hay sobre la puerta, estuvo en un monumento antiguo, en un monumento a San Rafael, que llamamos los cordobeses popularmente Triunfo, que hubo delante del convento de la Ruzafa. En el centro del Camposanto se pensó colocar un obelisco que estaba junto a San Cayetano, pero no gustando, pusieron un pedestal con la alegoría de la fe que hoy podemos ver. Las bovedillas de la parte más antigua de la necrópolis tienen delante una galería formada con arcos que se empezaron a construir en 1861 y en ellas se pueden contemplar hoy en día lápidas muy antiguas, muy historiadas que corresponden con el gusto decimonónico.
Antiguamente también en esos arcos del primer patio estaban escritas con grandes caracteres algunas de las inmortales coplas de Jorge Manrique. Así recordando ese memento mori, ¿no? Así es. A este cementerio estaban destinadas en esa época, pues, bueno, obviamente estaban destinados los cadáveres de los vecinos de los barrios de La Magdalena, pero también otros tantos, como el de Sí, Santiago, los San barrios Pedro, orientales. efectivamente San Nicolás y Eulogio de la Cerquía, San Andrés, San Lorenzo y Santa Marina. Y también recibieron aquí sepultura los jefes y oficiales muertos en la batalla de Alcolea de 1868, que ya ha salido en alguna ocasión. Luego, por supuesto, también es el lugar donde recibieron cristiana sepultura numerosos cordobeses ilustres. Véanse, por ejemplo, los casos de religiosos como el sacerdote Agustín Moreno, pintores como Rafael Romero Barro, Julio Romero de Torres, poetas como Manuel Fernández Ruano y Enrique Redel, beneméritos cronistas de Córdoba, tales como don Francisco de Borja Pavón, precisamente, y nuestro don Teodomiro Ramírez de Arellano, músicos y compositores como Eduardo Lucena y así un largo etcétera, muchos de estos personajes ya han aparecido o lo harán a lo largo de nuestros paseos. Y en este lugar, en que acababa Córdoba, en tiempos de Ramírez de Arellano, es donde vamos a acabar nuestro recorrido por el barrio de La Magdalena. Muy bien, pero ¿cuál va a ser el siguiente barrio? Pues siguiendo a nuestro autor de cabecera, será el de San Lorenzo, pero eso ya será en la siguiente temporada del Cervatillo. Muchas gracias, Inmaculada, por tu trabajo. Ha sido un lujo tenerte aquí en estas primeras entregas de los paseos y espero poder seguir contando contigo en un futuro. Gracias, aquí estaré. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Volveremos después de las vacaciones estivales en una nueva temporada, poniendo sobre la mesa nuevos temas de actualidad sobre nuestro instituto a la par que continuamos dando a conocer nuestra tierra. Feliz verano a todos y todas, y nos oímos pronto, y entre tanto recuerden, sapere aude.